Burak Özçivit humilla a Neslihan. El romántico gesto que la dejó sin palabras. Amigas y amigos del salseo, prepárense porque hoy tenemos una historia que va a dar mucho de qué hablar. Sí, han leído bien el titular. Burak Özçivit, nuestro querido Bali Bey, ha vuelto a hacer de las suyas. Y esta vez la protagonista es Neslihan Atagul. Y creedme, esto es para analizarlo. Vamos a ver, todos recordamos la química explosiva entre Burak y Neslihan en Kara Sevda. Uf, cuántas lágrimas derramamos con ellos. Y cuando digo derramar lágrimas, no me refiero solo a la ficción, Porque si algo nos ha enseñado este dúo es que su conexión va mucho más allá de la pantalla. Durante años han sido la pareja de moda, los tórtolos por excelencia de Turquía. Si hasta se les veía súper compenetrados en cada evento, en cada alfombra roja. Pero, seamos honestos, últimamente la cosa estaba un poco rara. No sé, quizás soy yo, pero sentía que esa chispa que antes derrochaban se había apagado un poco. Las apariciones juntos eran más escasas, las sonrisas parecían un poco forzadas en algunas fotos. Lo típico que pasa cuando una pareja lleva tiempo junta y la rutina empieza a hacer mella. Y ahora viene el bombazo. Hace unos días, se celebraba la inauguración de un nuevo local de Burak en Estambul. Un evento importante, claro, donde se esperaba ver a toda la plana mayor del espectáculo turco. Y ahí estaba Neslihan, preciosa como siempre, apoyando a su marido. Todo normal, ¿verdad? Pues no. Dicen los que estuvieron allí, y créanme, las fuentes son muy fiables, que Burak, en medio del evento, ante toda la gente soltó una bomba. No una bomba de esas de hacer ruido, sino una de esas que te dejan helada. Empezó a dar las gracias a todos los que le habían apoyado en este proyecto, y cuando llegó el momento de hablar de Neslihan. ¡Ay, madre mía! Según testigos presenciales, Burak miró a Neslihan, le dedicó una sonrisa que, según algunos, era más bien una mueca, y dijo algo así como: gracias a mi esposa por estar siempre ahí, aunque a veces tenga que hacer malabarismos para compaginarlo todo. ¡Ojo! Hacer malabarismos para compaginarlo todo. Para quien no lo pille, esto viene a ser como decir que ella le pone las cosas difíciles, o que no siempre está disponible para él. Un zasca en toda regla, delante de todos. Para ser honestos, a mí esto me sonó a humillación pura y dura. Es como si en pleno brindis delante de tu familia y amigos, tu pareja dijera: gracias por venir, y a mi pareja, gracias por estar, cuando puede. No sé, pero a mí me daría una vergüenza ajena que me tapara el sol. Y Neslihan. Ahí viene lo interesante. Dicen que la pobre se quedó con cara de póker. Literalmente. Intentó disimular, sonrió un poco, pero la cara que se le quedó. Eso no se le borra con filtros de Instagram, amigas. La dejaron sin palabras, completamente expuesta. Imagínense la situación. Tú apoyando a tu pareja en un momento importante para él, y que te suelte eso delante de todo el mundo. Uf, yo me hubiera ido de allí directa. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Burak, quizás, está sintiendo la presión de tener que demostrar que él es el hombre de la casa, el que se rompe el lomo por el negocio, mientras ella, pues no sé, quizás está en un momento más relajado de su carrera o tiene otros proyectos que no son tan mediáticos. Muchos dicen que es simplemente una broma mal entendida, o que Burak es un bromista y que lo dijo en tono jocoso. Pero, ¿de verdad creen eso? A mí me huele a que hay tela marinera cortada. Yo sospecho que esto puede ser una manera, muy poco sutil por cierto, de Burak de marcar territorio o de dejarle a Neslihan una pullita de que él es el que se lleva el peso económico de la familia. O quizás es simplemente una manera de desahogarse de forma pública porque las cosas en casa no van tan bien como aparentan. Porque si algo hemos visto en parejas de famosos es que la presión mediática a veces hace que muestren una cara que no es la real. Y cuando la cosa empieza a chirriar, intentan compensar de alguna manera. Burak, a lo mejor, sintió la necesidad de reafirmarse como el proveedor principal, y lo hizo de la peor forma posible. Mucha gente está comentando en redes que esto es una falta de respeto total. Y yo sinceramente estoy de acuerdo. Por muy famoso que seas, por mucho éxito que tengas, hay ciertas cosas que se quedan en el ámbito privado. Y una inauguración, por importante que sea, sigue siendo un evento público donde se supone que debes dar una imagen de unidad y apoyo a tu pareja. Así que ahí lo tienen. El galán de Turquía, Burak Özçivit, dejando a su flamante esposa, Neslihan Atagul, con la cara pintada, y no precisamente de alegría.
Un gesto que para muchos ha sido más una humillación que un romántico apoyo. Ahora, la pregunta clave: ¿creen que este incidente es el principio del fin para la pareja o solo un tropiezo pasajero en su relación?